Lo que les mostraré a continuación no es ningún secreto. La conspiración del barco y, por desgracia, el accidente náutico más famoso del mundo. Permíteme contarte en este video todo lo que realmente sucedió con la historia de este navío, ya que hemos estado más de 100 años engañados. Quédate hasta la conclusión de este video, ya que el final te dejará atónito. Yo soy Caporal y esta noche te presento la conspiración del Titanic. La mayor obra de ingeniería hecha por el ser humano de ese entonces, el buque Titanic, o como era conocido, el insumergible, el que ni Dios podía hundir, se hundió en su primer viaje inaugural. El suceso lo conocemos por medio de las películas. Sin embargo, hay algo que no llega a cuadrar. En la historia oficial, dice que el Titanic rozó contra un iceberg que produjo en el barco una abertura de 120 metros de largo. Pero, según expertos en el tema, el hielo submarino de un iceberg jamás podría llegar a producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2.5 centímetros. Al indagar más en el tema, se llega a descubrir algunos datos que no son tan conocidos. El Titanic llegó a tener un hermano gemelo, pero menos lujoso, el cual llevaba el nombre de Olympic. Fletado unos meses antes de la tragedia, estos dos navíos eran propiedad de J.P. Morgan. El barco Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismísimo capitán Smith, quien sería posteriormente el capitán del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que llegó a causar daños irreparables para el barco Olympic, que lo convertían casi en producto de desguace. Pero el propietario, J.P. Morgan, no había asegurado a este barco y debía hacerse cargo de esta nave. En la ciudad de Belfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos y en esos meses les cambiaron el nombre, haciéndose pasar un barco por el otro, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba, y decoraron el Olympic averiado para que éste suplantara al Titanic. Y en el viaje inaugural del Titanic salió el Olympic averiado y totalmente decorado, haciéndose pasar por el Titanic. Cuando el hundimiento del barco, entre comillas, Titanic, ocurrió, la empresa aseguradora se hizo cargo con $5 millones de la época, mientras el auténtico Titanic siguió navegando con el nombre de Olympic hasta 1935. Sin embargo, eso no es lo más sorprendente, porque 5 días antes de que el Titanic se hundiera, salió un buque llamado SS California, del mismo propietario, J.P. Morgan, cargado solamente de mantas y suéteres, y que se quede anclado en el punto exacto donde iba a ocurrir los hechos. Realmente sospechoso que antes de que zarpara el Titanic retiraran la mitad de todos los botes y chalecos salvavidas. Es completamente alarmante que el capitán Smith, con 25 años de experiencia y que conocía a la perfección la ruta, se desvíe de su destino y haga caso omiso a 7 alertas de iceberg. Deja mucho que pensar. Que la radio del barco deje de funcionar unas horas antes es de mucha coincidencia. Sin embargo, la pregunta es,
todo este montaje fue para engañar a la compañía de seguros? Te sorprenderá saber que la respuesta es no. Algo más había entre manos. Lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, donde la mitad de los grandes hombres de negocios de la época, como ser las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, estaban a favor de la creación de la Reserva Federal, pero la otra mitad de las familias, Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura, es decir, estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Entonces, los que estaban a favor, como J.P. Morgan, como dueño del barco Titanic, y ser el viaje inaugural de su navío, deciden no embarcar a última hora, tanto él como unos 50 amigos suyos, dejando a muchos de su personal de servicio dentro del barco, y murieron casualmente todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, en 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, en 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada por sus dos bandos por la propia Reserva Federal. Pero llega el momento en 1985, en que se encuentra el Titanic a 3.000 metros de profundidad. Y vaya sorpresa, el Titanic no tiene ninguna abertura de 120 metros, sino que tiene varios agujeros entre 1 a 50 centímetros, producidos aparentemente por explosiones que se produjeron desde adentro para afuera. Y en las hélices del barco hundido, el nombre de Olympic. El asombro que te llevarás al saber que existe un libro curiosamente llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo que ocurrió en el Titanic. Pero escucha bien, escrito 14 años antes de lo ocurrido. Las vidas humanas que se perdieron, personas inocentes que tuvieron un final trágico, y solo para que los ricos se vuelvan más ricos. Apreciaría que le dieras like a este video y suscríbete si te ha gustado. Hasta la próxima.